Hola, les habla Lorena Mora Maure de Mujer Latina Today. Hoy con nosotros tenemos la doctora Odaime Quesada. La doctora Quesada es la directora médico del Centro de Salud Vascular Femenino del Christ Hospital aquí en Cincinnati, del Woman Heart Center, del Centro del Corazón de la Mujer. Ella también es el Ginger Warner Endowed Chair en the Women's Cardiovascular Health y es profesora asistente de la Universidad de Cincinnati. Bienvenida, doctora Quesada. Mil gracias, Lorena. Estoy tan agradecida y tan contenta de esta campaña que estamos empezando juntas para incentivar entre las latinas el cuidado de su corazón. Estamos muy felices que esta campaña está contigo, con el Ohio Latino Commissioner, con el American Heart Association, el Hispanic Chamber of Commerce, la doctora María Espinola del Instituto Health Equity and Innovation y la doctora Mariana Canenero y yo, la doctora Quesada del Centro de Mujeres del Christ Hospital, aquí todos juntos para hablar de la importancia del cuidado del corazón de la mujer latina. Doctora, esta campaña es muy importante, especialmente porque se va a realizar durante el mes del corazón, ¿verdad? En febrero. ¿Por qué es tan importante incentivar, motivar o crear esta campaña? Sí, es muy importante que hagamos esto juntos, Lorena, porque las enfermedades cardiovasculares son la número uno causa de muertes en todas las mujeres. Y es importante saber que esta enfermedad no es una enfermedad de las abuelas, de las mamás. También sabemos que es la número uno causa de muerte entre las nuevas mamás, quiere decir de las mujeres jóvenes. Y hay nuevos estudios que han mostrado que hemos visto que ha subido lo que es el número de muertes de ataques del corazón entre las mujeres jóvenes. Así que estas enfermedades cardiovasculares no es un problema de las mujeres mayores, es un problema de todas las mujeres aquí en los Estados Unidos. Doctora, ¿por qué este momento? ¿Por qué es tan importante incentivar, motivar a las latinas sobre las enfermedades cardiovasculares? Es muy importante, Lorena, porque sabemos que solamente una en tres latinas es consciente que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre ellas. Y sabemos que el 43% de las latinas padecen de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y en averaje, una mujer latina va a tener una enfermedad cardiovascular más o menos 10 años antes de una mujer que no es latina. Quiere decir que las latinas eh, terminan teniendo enfermedades cardiovasculares a una edad mucho más temprana que las mujeres que no son latinas. ¿Cuáles son los objetivos de esta campaña? Sí, los objetivos de esta campaña es crear conciencia para cambiar esta estadística, para que todas las mujeres latinas sepan que la enfermedad cardiovascular es su número una causa de muerte y también aprender cuáles son los riesgos, cómo es que una mujer se presenta con, con un ataque al corazón, con un ataque cerebral, aprender cuáles son las cosas que podemos hacer para cambiar esas estadísticas juntas para que no padezcamos de estas enfermedades cardiovasculares. Esta campaña, doctora, será realizada durante el mes de febrero del 2023. Absolutamente, sí. Esta es la campaña que vamos a empezar el día de rojo, el Día de la Mujer del Corazón, febrero 3, empezaremos esta gran campaña. Doctora, vamos a hablar de los factores específicos de las enfermedades cardiovasculares en las latinas. Sí, eso es muy importante porque hay diferencias entre los factores de riesgo entre las latinas y las mujeres que no son latinas. Es muy importante saber que el 70% de las mujeres latinas tienen un mínimo de un factor de riesgo cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares. Y cuando tratamos de ver cuáles son los factores que son más prevalentes en las latinas, el más prevalente es la obesidad y el sobrepeso. Si el 78% de latinas tienen sobrepeso o obesidad, también sabemos que el 41% de las latinas tienen la presión alta y el 41% tiene prediabetes o diabetes y el 24% tiene el colesterol alto. Así que es muy importante cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares hablar de estos riesgos fundamentales. Doctora, las latinas somos muy diversas.
somos afrolatinas, somos blancas, ¿existe una diferencia en relación a las enfermedades cardiovasculares en las mujeres latinas? Sí, hay un estudio muy importante que se llama el Hispanic Community Health Study o Study of Latinos, SOL. Yo hago estudios con ese cohort, y lo que ha mostrado es que ha podido ver los latinos de diferentes partes en los Estados Unidos, y lo que ellos vieron es que, por ejemplo, los latinos de Centroamérica, cubanos, dominicanos, tienen más presión alta, los latinos de Centroamérica tienen más colesterol alto, la diabetes fue más prevalente en los mexicanos. También vieron que los puertorriqueños tienen más obesidad y los cubanos tienen más tabaquismo. Así que ese estudio nos permitió ver algunas diferencias en los factores de riesgo entre los latinos. Doctora, es importante conocer los factores de riesgo para uno, para estar más pendiente de la salud del corazón de uno. Absolutamente, porque si uno sabe sus factores de riesgo, como la presión alta, como la diabetes, el colesterol, es importante saber sus números, mantener esos factores de riesgo controlados. El tabaquismo también es un gran problema que hemos visto que ha empezado a subir otra vez, así que esta es una de las cosas que es más preventibles. Quiere decir que una persona fuma, es muy importante que deje de fumar. Y también cuando hablamos de factores de riesgo y hablamos de las latinas, es muy, muy importante hablar de los factores de riesgo que son específicos en las mujeres, porque estamos empezando a darnos cuenta que los factores de riesgo son diferentes entre los hombres y las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, hablamos de los factores de riesgo relacionados al embarazo y relacionados a la menopausia. Sabemos que las mujeres se están embarazando a una edad más tarde, y muchas veces tienen factores de riesgo antes de embarazarse. Por ejemplo, cuando hablamos de la mujer latina, han habido estudios que han mostrado que las mujeres latinas tienen más obesidad durante el embarazo, cuando se embarazan tienen más diabetes durante el embarazo, la diabetes gestacional, tienen más preeclampsia y tienen más parto prematuro que las mujeres blancas. Así que eso es importante, porque al tener estas complicaciones de embarazo, estamos aprendiendo que estas complicaciones del embarazo de las que hablé hacen que una mujer esté a más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular a una temprana edad, y tienen más riesgo que mujeres que no tienen estas complicaciones de embarazo. Doctora, ¿existen signos y síntomas de advertencia de un corazón enfermo? Absolutamente, y lo que quisiera hablar es que definitivamente existen esos signos y síntomas, y también hablar la diferencia entre la mujer y el hombre, porque la mujer y el hombre no a veces se presentan igual. Vamos a hablar de un ataque al corazón primero. Cuando hablamos de un ataque al corazón, muchas personas piensan de ese Hollywood, ¿me entiendes? Que el hombre tiene ese dolor en el pecho, se lo aguanta, se cae y lo reviven, ¿verdad? Eso es como lo de Hollywood. Pero es importante saber que desgraciadamente las mujeres pueden tener un ataque al corazón en una forma más silenciosa, en una forma que no sea tan obvia. Claro, el dolor en el pecho es algo que no se debe ignorar, claro, pero también sabemos que en la mujer muchas veces pueden tener dolor aquí en la mandíbula, pueden tener un dolor que va hacia el brazo, pueden tener de pronto náuseas y vómitos, pueden tener más como un dolor en la boca del estómago, puede que de pronto se sientan como que se van a desmayar. Y si, por eso yo siempre le digo a mis pacientes que si se sienten que no se sienten bien, que hay algo que no está bien, que es mejor ir al departamento de emergencia o ir al urgent care y estar seguro que no está teniendo un problema más grande, porque esa es la realidad, que muchas veces las mujeres no se presentan con esos síntomas clásicos, y los hombres se presentan un poco más clásicos cuando están teniendo un ataque al corazón. Si vamos a hablar de los problemas
como el stroke, el ataque cerebrovascular. Por ejemplo, lo que uno siempre piensa es de pronto la cara o sea, no puedes sonreír o te sientes de pronto débil en un lado del cuerpo. Claro, eso es muy importante. Si sientes eso, definitivamente lo más pronto posible ir a un departamento de emergencia. Pero otra vez vemos que en las mujeres puede ser algo como se sienten mareadas, no pueden caminar, de pronto ven que no pueden caminar en una línea recta, náusea, vómitos. So, es muy importante que se den cuenta que pueden tener o un ataque al corazón o algo tan malo como un ataque al cerebral y no tener esos síntomas clásicos. Y por eso es mejor tomar prevención y ser evaluado. Doctora, muchas de las latinas sufren de ataque de ansiedad. Y el ataque de ansiedad, uno siente que tiene un ataque al corazón, se confunde. ¿Cómo lo podemos diferenciar, doctora? Bueno, la verdad es que no es fácil diferenciar a veces. Hay personas que de verdad tienen ataques de ansiedad donde se sienten con palpitaciones, les duele el pecho, empiezan a sudar. Estoy básicamente describiendo un ataque al corazón también cuando estoy describiendo eso. La verdad que no es fácil, depende de la persona. Yo diría si de pronto tienes ese ataque por primera vez, es mejor estar seguro que tú sabes que no es algo más serio. Si ya es una persona que ha tenido eso anteriormente y tiene medicamentos y tiene formas de relajarse, y si ve que eso no funciona, bueno, ahí hay que estar alarmado. Pero lo que yo sí he visto mucho, porque me especializo, como dijiste, en mujeres, es que muchas veces las mujeres le dicen que es ansiedad, que es depresión, que está en su cabeza, pero la verdad es que muchos sí tienen enfermedades cardiovasculares que no son reconocidas. Doctora, cuando uno tiene un corazón enfermo, ¿se puede sanar? Absolutamente. Y creo que antes de hablar de cómo sanarlo, Lorena, debemos hablar de que las enfermedades cardiovasculares el 80% son prevenibles. El 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles y podemos hablar mucho después de cómo se previene, pero es muy importante saber que se puede prevenir y es importante por eso saber lo que dijiste, los riesgos para poder prevenir. Y la otra cosa de prevenir es también darse cuenta que las mujeres pueden tener riesgos que son particulares en las mujeres. Y estoy hablando de los riesgos asociados con el embarazo, que muchas veces no se sabe, o los riesgos asociados con la menopausia temprana. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y tiene una complicación de embarazo como preeclampsia o presión alta durante el embarazo o tienen el bebé temprano antes de 37 semanas o el bebé sale pequeño que se llama small for gestational age, todos estos son lo que le decimos en inglés adverse pregnancy outcomes. So estos problemas del embarazo, ahora estamos aprendiendo que le sube el riesgo de enfermedades cardiovasculares en el futuro de esa mujer. Entonces es muy importante darse cuenta que eso sí es un riesgo. Y el otro que mencioné es la menopausia temprana también. Eso solamente le pasa a la mujer y no estamos aprendiendo que la menopausia temprana también sube el riesgo de la mujer de enfermedades cardiovasculares después mientras van envejeciendo. Y también sabemos, cuando hablamos de riesgos, que los riesgos no afectan a las mujeres y los hombres iguales. Son muchos de los riesgos de los que yo hablé, como la presión alta, la diabetes, hasta el estrés, el psychosocial stress, no solamente el estrés que me siento estresada, pero sino ese estrés psicosocial que de verdad que afecta el cuerpo humano. Sabemos que las mujeres tienen más, le afectan más y le suben más el riesgo si tienen estos problemas que un hombre. Pero lo bueno es que vamos a hablar solamente de cosas malas, entre la diferencia entre hombres y mujeres, pero por ejemplo el ejercicio, si una mujer hace ejercicio, sabemos que eso le baja el riesgo más que si un hombre hace ejercicio. Hay diferencias, pero algunas diferencias nos pueden ayudar a nosotras. ¿Y nos puede hablar acerca del tabaquismo en la mujer y cómo afecta su corazón?
Absolutamente. Y me alegra mucho, Lorena, que vamos a hablar del tabaco, porque el tabaco es, yo diría, número uno riesgo de enfermedades cardiovasculares es el tabaco. Y desgraciadamente ese no es hereditario. Eso es algo que de verdad la persona tiene más control sobre ese riesgo, y es el que más diferencia uno pudiera hacer. Si una persona fuma, es crítico y muy, muy, muy importante que hagan todo lo posible por dejar el tabaco, porque eso sabemos que sube el riesgo de cardiovascular, sube el riesgo de cáncer, a mí afecta todo el cuerpo entero. Y desgraciadamente lo que hemos visto en los últimos años es con este smokeless cigarette, con los cigarros que no son cigarros, son electrónicos, y especialmente como un especialista cardiovascular, porque vamos a seguro que ver otra vez hasta más subir el número de enfermedades cardiovasculares relacionadas a esto. Doctora, pequeños cambios día a día puede mejorar tu corazón, ¿cierto? Absolutamente, sí, por eso otra vez el 80% de las enfermedades cardiovasculares son preventivas, y son preventivas con esos cambios que podemos hacer poco a poco. No vas a cambiar tu vida de un día al otro, pero si puedes, especialmente, o sea, la persona que fuma, eso sería la prioridad número uno, es dejar de fumar. ¿Cómo podemos informar a las latinas sobre los factores y comportamientos que aumentan los riesgos de enfermedades cardíacas o ataques o derrames cerebrales, y los factores sencillos para vivir de la Asociación del Corazón? Absolutamente, sí. Cuando hablamos de los simples factores, no son tan simples, pero creo que sí lo son. El primero es no fumar, y si una persona fuma, es muy crítico que deje de fumar lo antes posible, y hay diferentes programas, diferentes medicamentos que pueden asistir con eso. El número dos es subir la actividad física. El American Heart Association recomienda 30 minutos, 5 días a la semana de lo que decimos actividad modera. Quiere decir que si vas a caminar, camina rapidito para que te suba el ritmo cardíaco. Lo otro es el alimento y una dieta saludable. La dieta mediterránea es una dieta muy saludable que recomiendo yo. Y lo otro de verdad que es relacionado a conocer a tus números y controlar enfermedades que tengas que te ponen a riesgo a las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, si tienes presión alta, saber que tienes presión alta, tomar los medicamentos, tener esa presión regulada. Si tienes diabetes, controlar el azúcar. Si tienes el colesterol alto, tomar las medidas como el ejercicio y la dieta, y a veces medicamentos para bajar ese colesterol. Esos son los factores más importantes que yo diría para bajar ese % de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los objetivos que usted quiere o que le gustaría que las mujeres escucharan a través de este video? Sí, son muchos. Yo diría el primero es que la mujer latina cree conciencia, que de verdad entienda que la enfermedad cardiovascular las afecta a todas, de todas las edades, y es desgraciadamente nuestra primera causa de muertes en las mujeres, y tenemos que prevenirlo, y podemos prevenirlo. Como hablamos, el 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles usando ejercicio, usando modificando la dieta, sabiendo los números por si tiene presión alta, diabetes o colesterol, tratar esos apropiadamente. Y yo diría lo otro que es mi misión como especialista en mujeres en las enfermedades cardiovasculares, es darse cuenta que las mujeres y los hombres, cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, no son iguales. Y otra cosa de la cual yo me especializo específicamente en enfermedades que son más comunes en las mujeres cardiovasculares que en los hombres. Por ejemplo, yo me especializo en algo que se llama enfermedad de los microvasos, coronary microvascular disease. Eso quiere decir que las arterias del corazón están las que uno puede ver cuando hace una angiografía, que son las que necesitan un stent cuando se bloquea, pero también hay un sistema microvascular que no se ve.
y lo que nos estamos dando cuenta es que las mujeres tienen más enfermedades en el sistema microvascular y muchas veces las mujeres tienen dolor en el pecho, falta de aire y no tienen ningún problema en las arterias más grandes, y muchas veces los doctores le dicen que ese dolor en el pecho o que esos síntomas que suenan cardiovasculares están en su cabeza, que tienen ansiedad, que tienen depresión, y muchos tienen esta enfermedad microvascular, pero los doctores no la reconocen. Entonces me causa mucho orgullo de poderme especializar y poder prevenirle el cuidado a la mujer que necesita, que muchas veces otros doctores no se dan cuenta de estas enfermedades que pueden afectar a la mujer más y no las reconocen. Y hay otras enfermedades. Esa es la que yo tengo un programa dedicado a esta enfermedad microvascular, pero también hay otras enfermedades como cuando una mujer tiene un ataque al corazón, no siempre tiene un bloqueo en la arteria, que es lo que uno siempre piensa. Tuvo un ataque al corazón, encontraron un bloqueo en la arteria, me pusieron un stent. Sabemos, sí, eso le pasa a las mujeres también, pero en algunas mujeres pueden tener un ataque al corazón completamente, y cuando van a ver no hay ningún bloqueo de las arterias grandes, y lo que tienen es otra causa por ese ataque al corazón, que es más común en la mujer. Puede ser porque una de las causas más común es que tuvieron una placa y esa placa cerró esa coronaria, pero cuando después se fue para abajo, y cuando vamos buscando no encontramos ese bloqueo. Y también hay otras cosas como disección de la arteria. Hay muchas causas que hasta de ataques al corazón que las mujeres tienen y los hombres no tanto. Entonces yo me especializo en poder educar y tratar estas enfermedades que se ven más en las mujeres. Doctora, ¿podemos decir si usted es una mujer que tiene antecedentes, o sea, su familia ha sufrido infarto, tiene presión alta, tiene diabetes, tiene los números? A mí me encanta conocer mis números del colesterol. ¿Es recomendable que vaya a verse de un cardiólogo como usted, que especializa en el corazón de la mujer, para que ella descubra, ¿verdad?, para que pueda prevenir enfermedades, sabiendo estos antecedentes? Sí, yo creo que es muy importante ir a un doctor, y por eso tenemos cardiólogos que son prevenistas, o tenemos cardiólogos que son preventivos, se llama Preventive Cardiologists, y nosotros en nuestro programa del Centro de Mujeres de Christ Hospital tenemos parte de nuestro centro es que tenemos programas que son específicos para las mujeres, y uno de nuestros programas es de prevención cardiovascular, y eso es para que si hay una persona que sabe que está a alto riesgo por su historia familiar, porque fuman, porque tienen presión alta, diabetes, de todo lo que hemos hablado, pueden venir y lo podemos dar una consulta de prevención antes que tenga el ataque al corazón o el fallo cardíaco o la fibrilación de la atria o todas estas enfermedades cardiovasculares. Es mucho mejor venir temprano, prevenir, aprender de la dieta mediterránea, aprender del ejercicio antes que tengan un evento. Doctora Quesada, ¿tiene algún mensaje para completar nuestra primera campaña? Sí, que las mujeres siempre estamos preocupadas por ayudar a nuestra familia, siempre estamos preocupadas por ayudar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a todos, al vecino, pero es muy importante tomar conciencia, como dijiste, Lorena, y si nuestras mujeres están teniendo un síntoma, es muy importante que vayan lo antes posible para ser evaluadas. Si son de alto riesgo, que vayan a esa consulta preventiva. Si está teniendo síntomas y le están diciendo, esos síntomas no son cardíacos, eso está en tu cabeza, tienes ansiedad, tienes depresión. No, busca a alguien que te escuche, busca a alguien como yo que se especializa en la mujer, en las enfermedades de las mujeres, para de verdad llegar a una diagnosis, porque no te puedo decir cuántas de mis pacientes me han dicho que
han ido a muchos doctores que le han dicho que esos síntomas no eran cardiovasculares, y sí lo eran, lo que era de una enfermedad que no es reconocida, esa enfermedad del microvascular. Así que somos fuertes, hacemos todo, pero es muy importante que nos cuidemos a nosotras mismas y para poder seguir cuidando a todos los demás de la familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena.